Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Queremos saludar a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live en España y en Sudamérica, América Latina, Sudamérica, nos está viendo mucha gente y desde aquí los saludo. Un saludo a todos. Y también quería deciros que el programa de hoy lo pueden ver a través de, escuchar más bien a través de a partir de esta tarde en los podcasts. Entra en los podcasts de Radio María y ahí pueden bajar el programa de hoy que se llama Dominio de uno mismo para educar a los hijos. Hay que ver la cantidad de veces que bueno, pues que no tenemos dominio de nosotros mismos. Dominio de nosotros mismos no es solo no enfadarse. Es decir, no es que yo tengo que tener más dominio de mí mismo para dominar mi carácter. Dominio de mí mismo también es decirle a los hijos, corregir a los hijos cuando nos cuesta. Eso también indica un dominio de mí mismo, porque si no, no los corregimos. O sea, el corregir cuesta. Y a los hijos, cada vez que se le corrige, pues no le gusta, lógicamente, y a nosotros tampoco nos gusta. Pero lo que hay que hacer es tener la fortaleza suficiente, el dominio suficiente para corregir cuando se debe de corregir. Bueno, pues una vez que está todo presentado, quería saludar a la que lleva todo esto, porque es la que lo lleva. O sea, yo estoy aquí hablando, todo lo demás lo hace ella, que es Natalia de Tordesillas, que fue la que escribió el tratado a mano. No, es una broma. Bueno, amigos, continuamos. Natalia, buenos días. Buenos días, José María. Ahí vamos. Muy bien, pues es imposible educar sin un cierto dominio de uno mismo. Es decir, cuando los hijos nos ven fuera de control, es un momento altamente deseducativo. Y fuera de control no significa dando voces, sino significa fuera de control en la bebida. Cuando los hijos les viene a la cabeza, mi padre, mi madre ya bebió bastante, ¿para qué quiere más? Eso ya es fuera de control. Porque ya los hijos piensan que no lo estamos haciendo bien. En las comidas, cuando no pensamos en el otro,
cuando no dejamos coger al otro lo mejor, cuando sabemos esperar a empezar a comer, cuando sabemos dominar nuestra ansia. Cuando yo era chico me contaron un chiste que no se me ha olvidado. Yo tendría 15 años. Y es que en una comida, en un bautizo, había en el centro, sacaron una serie de trozos de morcilla. Y nadie los tocaba. Y entonces el padre del bautizado le dijo a uno en un momento, apaga la luz. Y se oyó, ¡ah! Y entonces dio la luz y había una mano encima de la morcilla y 5 tenedores clavados encima de la mano. Es decir, el ansia, se ha entendido, el ansia. Hay que tener un cierto dominio de las cosas, una cierta templanza, que eso es elegante, el saber pasar las cosas. Y una de las cosas que ya empiezan a influir, porque esto influye en la educación de los hijos, pero fundamentalmente en la urbanidad, que empieza a influir en la educación de los hijos, es saber decir que no a los hijos. Es decir, a los hijos hay que decirle muchas veces que no. Actualmente no se está diciendo que no a los hijos las veces necesarias, porque tenemos pocos hijos, porque nos creemos que los hijos son nuestros, porque lo que tenemos que hacer es darle todo a lo que pide a los hijos, porque si no, porque eso es el cariño, si no, no se le está queriendo, y es mentira eso. Darle todo a los hijos no es el cariño, darle todo a los hijos es maleducarlos. No le decimos que no a los hijos porque si no, no nos dejan vivir. Vamos a tener más comodidad, porque luego va a haber un momento tenso en la familia donde van a estar callados 2 o 3 horas. Hay que saber decir no a los hijos y decir un por qué. ¿Por qué le dices ese no? Es que no te fías de mí. Una pregunta que a los padres nos pone muy nerviosos cuando nos piden que salir por la noche. Sí me fío de ti, pero no me fío de tu fuerza, porque no me fío de mis fuerzas. Y ya que me fíe las fuerzas de tus amigos ya es mucho. Y además el hombre es un ser que consume. Y por la noche lo que está abierto pues no es muy agradable para ti. Saber dar razones. Muchas veces no educamos a los hijos porque no tenemos razones, porque no tenemos motivos. Tenemos el motivo, esa nariz, digamos, que nos da el quererlos. Al quererlos, pues sabemos que eso no es bueno para él, pero no, para él, para ella, pero no sabemos decir por qué. Y eso forma parte de la formación. Una de las cosas las más difíciles que hay en la vida es educar a un hijo. Mucho más difícil que llevar una empresa, que es, en el fondo, educar a una serie de empleados para que hagan las cosas como yo quiero. O sea, educar en lo profesional. Y educar a un hijo es educar en lo personal. Pues para llevar una empresa hay muchísimas escuelas de negocios. Muchas escuelas de negocios para enseñar a llevar una empresa. Pero en cambio, para enseñar a educar, nosotros nos creemos que no lo necesitamos, que lo sabemos todo. Y así están saliendo estas nuevas generaciones, donde hay más dinero que antes y entonces se le puede dar más comodidades y más caprichos. ¿Qué de positivo le aportas a un niño, a una niña, dándole un móvil el día que hace la primera comunión? Luego le tendrás que decir, está todo el día perdiendo el tiempo, se está metiendo a lo mejor donde no debe, o sea, ¿qué de positivo tiene? Si es que la vecina le ha dado un móvil, a mí qué me importa la vecina. Tú no tienes que educar como los vecinos,
Tú tienes que educar como tú crees que debes educar. Y hay un borreguismo a la hora de educar que no es educar, que es hacer unas cosas lo que dicen los demás. Niño, comparte. Esa es la mayor educación muchas veces que se da. Le entra a un niño por un oído y le sale por otro. Niño, comparte. Hay que compartir. Vale, hay que compartir, pero ¿qué más? No va inglés, eso no es educar, eso es formación. Eso es aprendizaje. Eso es, como se llamaba antes, capacitación. Capacitar a la gente para hacer cosas. Educar es hacer que la gente sea mejor persona. Hacer que la gente llegue a lo máximo que puede llegar como persona, como ser humano. Por tanto, que una persona sepa inglés o no le puede dar lugar a poder ganar más dinero o menos dinero, pero eso está dentro del tener. En cambio, hacer que una persona sea más sobrio, más delicado, eso está dentro del ser. Que sepa por qué hace las cosas, que tenga criterio en el fondo. ¿Tú eres una persona con criterio? ¿O te dejas llevar de forma habitual por lo que piensan los demás? ¿Tú eres capaz de ir contracorriente? ¿Qué diferencia hay entre lo que la gente piensa en masa, en grupo, cuando está con su pandilla, y con lo que la gente piensa a solas? Yo hablo con mucha gente a solas, como bien sabéis, es más, todo el que quiera hablar conmigo puede escribir a lavidacomoes@radiomaria.es. Y cuando hablamos a solas, la gente dice muchas cosas que no dice cuando está en grupo, porque tiene miedo a ser rechazado. Pero por ser rechazado está faltando uno a la coherencia. Es decir, vive de forma habitual haciendo aquello que no piensa, haciendo aquello que él o ella creen que no debe hacer. Y luego decimos que tenemos mucha personalidad. No tenemos ninguna personalidad, porque en tus actuaciones lo que estás haciendo es evitar ser rechazado. Y tu hijo está haciendo lo mismo, porque lo ve en ti. Lo ve en ti. Y a la hora de educar, tenemos que mostrar a nuestros hijos nuestros valores. Y eso implica también un cierto dominio de uno mismo. Saber decir que no. Y es muy importante una cosa, el decir que no a los hijos no puede estar en función de mi estado de ánimo. Es decir, lo que yo digo a mis hijos por la noche, porque estoy cansado y lo que le dejo hacer, tiene que ser lo mismo. Porque si por la noche yo le dejo hacer unas cosas y por la mañana, que mi estado de ánimo es otro, le dejo hacer otras cosas, entonces el chaval piensa que no son valores, que lo que hay que hacer es pedir las cosas cuando el estado de ánimo sea propicio para decirnos que sí. El otro día, hablando con una persona, me decía que su hijo cogía unas borracheras todos los fines de semana espectaculares. ¿Cuántos años tiene el niño? 19 años. Digo, ¿y tú por qué crees eso? Porque nunca me he atrevido a decirle que no. Porque siempre ha hecho lo que ha querido y yo lo he apoyado para no enfrentarme a él. Claro, en el fondo esa mujer lo que estaba diciendo es
que yo he hecho que mi hijo no sepa decirse que no, porque no lo he educado en la voluntad, porque lo he educado continuamente en hacer lo que le pide el cuerpo. Y el cuerpo nos pide muchísimas veces aquello que no debemos hacer. Pero como no nos han enseñado a luchar para hacer lo que debemos hacer, no nos han enseñado a luchar contra nuestro estado de ánimo, como no nos han enseñado a saber quedar mal ante los demás, sin agredir a nadie, respetando a los demás, como no han enseñado a eso, pues somos gente, estamos echando hijos al mundo que se dejan llevar por la corriente. Muchas veces entra a un bar, a una cafetería, y hay mucha gente que habla a voces. Y te vas dando cuenta de los argumentos que se dan unos a otros, que es lo que dice la tele, lo que dicen los que marcan la opinión, los que llevan la manada, lo que ahora se llama políticamente correcto, que es aquello por lo que uno no va a ser rechazado. Otra causa del dominio de uno mismo es el respeto a los demás. Uno tiene que tener dominio suficiente de uno mismo para respetar a los hijos. Los hijos no son tuyos. Tú eres su padre o su madre para que cuides a esas personas. Qué mal ejemplo se le está dando de verdad. Antes de ayer, me es igual, hablando con una persona que se quiere separar. Se quiere separar el otro, por eso vinieron a mí. Y los hijos se enteran de todo, y poniendo a los hijos en contra de los padres, estamos haciendo a los hijos inmensamente infelices. Eso es no respetar a los hijos. El no educar a los hijos es la mayor falta de respeto que se le puede tener a un hijo. Desde el punto de vista intelectual, no hablo de agresiones y cosas de estas. En no educar a los hijos. ¿Cómo puedes poner tú en contra a tus hijos de su padre o de su madre? ¿Qué ganas? Porque mi experiencia es que muchas veces ocurre eso y los hijos se van con el que le da todo y no con el que le exige. Pero llega un momento en que se dan cuenta que el haberle dado todo no es bueno para ellos. Y entonces empiezan a ir cada vez más con el que le ha exigido, o sea, con el que le ha querido. Porque si no exiges a un hijo, ocurre igual que si no exiges a un empleado en una empresa. Si un empleado no se siente exigido, antes o después no se siente valorado. Y si un hijo no se siente exigido, antes o después no se siente valorado, que en el terreno de la familia es querido. ¿Cuánta gente me ha dicho, es que a mí mis padres no me exigieron, por eso no llegué a esto, no llegué a lo otro, no he podido sacar esto para adelante, tengo un trabajo mediano, etcétera, etcétera, etcétera. No sé vencerme a mí mismo. La no exigencia al final hace que los hijos culpen a sus padres. Porque no se le ha educado la voluntad, se le ha maleducado el sentimiento dándole todo lo que pedían.
Y si el sentimiento ha sido mal educado y la voluntad, que es el órgano del cariño, no se le ha educado, pues entonces no se le ha enseñado a querer. Y lo que ocurre es que cuando ellos empiecen a tener relaciones, cada vez que la relación vaya en contra de sentimientos, que eso es muy frecuente, pasa en el 100% de las relaciones, que algunas veces la relación va en contra de sentimientos, pues entonces empezarán a plantearse que lo que hay que hacer es dejar esta relación. Y así se encuentra uno a mucha gente que ha tenido muchas relaciones, pero que nadie lo ha querido. Eso es frecuentísimo. Ahora mismo, con esa libertad que la gente tiene para separarse, no separarse, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que la gente tiene mucha libertad para no querer, para no esforzarse en el cariño, porque el cariño exige esfuerzo. Y entonces estamos haciendo una sociedad de infelices tremendos, tremendos, donde la segunda causa de la muerte de gente joven es el suicidio, porque están hartos. Una persona que quiere, si está bien de la cabeza, es una persona plena, una persona que no se le enseña a querer. Es una persona que cada vez estará más vacío, que no sabrá para qué vive, que no tendrá argumentos que darse a sí mismo para exigirse. Y todo eso es consecuencia de que nosotros no hemos tenido el suficiente dominio de nosotros mismos para decirle lo que hay que decirle en el momento oportuno. Y si uno no sabe, pues preguntar. Preguntar, así de claro. Eso es fundamental. Es fundamental, amigos. Porque es que el otro día lo he puesto en el último, que me parece que sale mañana, última colaboración en el debate. Pues ya que los padres debían de acompañar a las hijas a comprarse los vestidos, sobre todo los del verano. Porque así hay una persona masculina que ve como su hijo va a salir, su hija va a salir a la calle. Y eso las hijas lo valoran, porque con las madres lo que van a tener es un lío, mamá que eres muy ñoña, mamá que no sé cuánto. Y eso lo dije porque un padre se lo recomendé y me dijo, es lo que me faltaba a mí, tener que ir a comprar. Mire usted, es que la educación en valores no es cómoda. Es que la educación en valores no es cómoda. Y eso es lo que pasa. Que es que a fuerza de ir todo el día buscando la comodidad, somos personas vacías y echamos al mundo hijos vacíos. Porque además cuando no hay comodidad, estamos todo el día protestando por aquello que nos incomoda. ¡Qué calor! Se arma un follón. Pero señora mía, señor mío, que es que en el verano hace calor. ¿O se ha enterado usted ahora? Es que estoy sudando. Pues sude, ¿qué vamos a hacer? Sude, eso es seña también de salud. En el verano hace calor y en el invierno hace frío. Pero eso es así de siempre, ¿eh? ¿Cuánto nos quejamos? La felicidad de una persona está en función de su número de quejas. ¿Cuánto nos quejamos? ¿Cuánto nos quejamos? Nos quejamos mucho, somos muy infelices. Muy infelices. Porque no aceptamos precisamente la vida como es. Y el no aceptar la vida como es nos lleva a no poder exigir a los hijos y a no poder educar a los hijos, ni siquiera en el cristianismo.
no educarlos cristianamente, porque para educar cristianamente un tío que es un tío que está en medio de la calle, que no es un fraile, pues tiene que saber que lo que nos pasa, todas las cosas que nos pasan, Dios las quiere o las permite para nuestro bien. Entonces, si estamos protestando, estamos rechazando lo que Dios permite o quiere para nuestro bien. Por tanto, estamos rechazando la educación, incluso cristiana. Y luego, es que no me apetece ir a misa, es que lo otro es un rollo, es que leer este libro no sé qué, es que escuchar esto es una monserga. Y luego dice, ¡ay! ¿Cómo es que mis hijos hacen eso? Pues porque tú lo has enseñado. O por lo menos has dejado de enseñarle. ¿Tú le has enseñado lo contrario? No, pues entonces tus hijos harán eso. ¿Y qué es eso? Aquello que me pide el cuerpo. ¿Cuántas veces hablando con los padres, con padres de, por ejemplo, de hijos con 15 años, de hijos con 16, hoy le vas explicando, no sé qué tal, y te dicen, no, es que mi hijo no es así. Cuando muchas veces lo que le estás diciendo es precisamente cómo es su hijo, porque tú has hablado con su hijo antes y sabes de qué va el tema. Lo que pasa es que tú no le puedes decir, tu hijo hace esto y esto, porque no debes. Pero sí puedes generalizar y decir que los niños a estas edades, no sé cuánto y no sé qué. Te dicen, no, mi hijo no es así. Pues vale, no es así, es distinto. Es distinto. Son cosas que pasan y que no queremos aceptar. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas veces los hijos son tan irrespetuosos en casa porque lo somos los padres. Si no fuéramos nosotros irrespetuosos, cuando un hijo falta al respeto, podríamos decirle, oye, eso es una falta de respeto. El niño no diría nada. Pero en el momento en que hay una falta de respeto y le dice, oye, no le digas eso a tu padre, no le digas eso a tu madre, pues si lo haces tú, que los hijos van pisando donde nosotros pisamos. Que tú hablas con un chaval de 16, 15 años y puedes saber cómo son sus padres en un 80%. ¿Qué les preocupa a sus padres en relación a los hijos? ¿Qué es lo que más le interesa a tu madre? Le pregunté a un niño de 16 años. Y me dijo ir al Corte Inglés. Digo, ¿y de tu familia? Y me dice, no, mi familia bien. No sabía qué contestar. Lo que le preocupaba a su madre era ir al Corte Inglés. Y yo luego se lo dije a la madre, porque no es una intimidad, es lo que... Pero ¿cómo piensa eso el niño? Si yo no sé cuánto, no sé qué tal. Digo, pues a ver cómo lo hace porque el niño de eso no se ha enterado todavía. Si un hijo ve delicadeza en el trato, que se piden las cosas por favor, él también lo hará. ¿Cuántas veces tus hijos te dicen gracias? Mamá, pásame el pan, gracias. Mamá, pásame el agua, gracias. Papá, pásame la ensalada, gracias. No, es que mis hijos no dicen eso nunca. Pues entonces que tú no lo dices nunca y no tienes delicadeza en el trato. Y entonces lo que te dirá es, joder, que te he dicho ya 6 veces que me pases el pan. ¿Y eso por qué? ¿Cuántas veces los hijos protestan por la comida? Las mismas que protestas tú. Si tú eres positivo, positiva y dices, bueno, pues no pasa nada, etcétera, etcétera, los hijos dirán lo mismo. Y además se les podrá exigir, oye, bueno, ha salido la comida mal, pues ya está, no pasa nada. O está más salada de la cuenta, ¿qué pasa? Pero como nosotros estemos todo el día protestando, los hijos estarán todo el día protestando. ¿Os dais cuenta cómo hay que tener dominio de sí mismo? Pero para tener dominio de sí mismo, lo primero que hay que hacer es proponerse tener dominio de sí mismo.
Porque hay mucha gente que ni se propone tener dominio de sí mismo. Y entonces luego quieren que los hijos sean dominadores de sí mismos, en muchos campos, si no lo ha enseñado nadie. Si cuando el profesor en clase le echa una bronca, no sé cuánto, etcétera, y al niño le parece injusta, en vez de decirle, mira, pues algunas veces hay que aguantar con broncas que a uno le parecen injustas, que a lo mejor lo son, a lo mejor no. No. Echan a correr los padres, no vaya que me rechace el hijo al colegio, al poner verde al profesor, ¿cómo le has dicho esto? Pero ¿eso qué quiere decir? Le habéis quitado toda la autoridad al profesor. Y a un profesor que se le quita toda la autoridad, ese niño no va a aprender esa asignatura, porque nadie se esfuerza en estudiar una materia que sus padres creen que el profesor es tonto. ¿Estoy explicando? Los hijos tienden mucho más a estudiar las materias de los profesores que les caen bien a sus padres. Pero nada, nosotros defendiendo hijos, que en el fondo es, en estas materias que estoy hablando, en el fondo es haciendo a los hijos, no esforzarse, haciendo a los hijos esto es poner límites, no, hay que compartir, ¿vale? Pues comparte, hijo. Lo que hay que hacer es exigir. Y cuando se exija, ya verás cómo la gente empieza a compartir. Si no hay, se le dice. Pero no hay que compartir sin exigencia, no vale para nada. Vamos a poner una canción que nos estamos poniendo muy serios. Bueno, antes quería deciros que si queréis ponernos un WhatsApp, tenéis que llamar o escribir al teléfono Natalia 668-594-383. 668-594-383. Se me había olvidado y por eso he dicho Natalia que lo diga ella, pero ya lo he recuperado. Después podéis llamar si queréis dar una opinión o un testimonio, lo que queráis, 91005-9419. Si queréis escribirnos, lavidacomoes@radiomaria.es. Y si queréis que este programa le puede servir a alguien, tú piensas que este programa le puede servir a alguien, descargarlo del podcast de Radio María a partir de esta tarde o llamar al 91-822-8010 y pedir, quiero que me mande el programa de La Vida como es, el programa de hoy, el programa de tal día, el programa del día 18 de junio, que me lo manden a casa y te lo mandarán a casa y lo podrás poner y lo podrás escuchar todo aquel que quieras. Y ahora vamos con la canción. Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todo eso y más familia son, por los que merece luchar, con quien reír, con quien llorar.
Aquí estamos nuevamente, estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿qué me dice? De educar con dominio de uno mismo. Ya saben que si quieren 668-594-383, ahí nos pueden poner los WhatsApp que quieran, de audio, de voz. De audio y de voz es lo mismo, de audio por escrito. Y si quieren llamarnos, 91005-9419, dar su testimonio, eso es muy importante. Los testimonios arrastran, los testimonios enseñan. Y como este programa se hace para hacer pensar, porque la única forma de que alguien mejore es pensando, que él se dé cuenta, o ella, de que las cosas tienen que mejorar. Aquí nadie cambia a nadie, el que se cambia es uno. Lo que pasa es que hay que dar argumentos para que la gente piense y pueda cambiar. Bueno, vamos a leer algún mensaje y Natalia, buenos días. Muy buenos días, José María. Pues un oyente nos escribe y nos comenta: buenos días, mi hijo pasa todos o casi todos los fines de semana y festivos con sus primos y sobrinos. No me gusta que estén juntos porque la educación y los valores que le enseñan a los otros niños no son nada buenos, y temo que eso en el futuro puede influenciar en su educación. Como bien dice usted, los niños se van a la comodidad. ¿Qué puedo hacer para poder conducir a mi hijo por el buen camino a pesar de esas malas influencias? Que Dios le bendiga. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, vamos a ver, bueno, lo más radical es que no vaya con esa gente, con esos primos y amigos, pero como parece ser que eso es imposible, pues yo creo que al volver a casa se le puede preguntar, cenar con el niño, qué habéis hecho, contar tal, qué le han dicho los primos, tal, y lo que a ti te parezca que está mal, sin desprestigiar a los primos, pues a lo mejor se puede ir corrigiendo diciendo, bueno, eso a lo mejor no lo has entendido bien, a lo mejor no sé cuánto, es decir, ir dando el criterio que tienen tú, que tienen los padres, y si en algún momento tú puedes ayudar a esa gente hablando con sus padres sin que haya peleas ni discusiones ni distanciamiento, diciendo, mira, me ha dicho mi hijo esto, lo otro, que lo ha oído ahí, no sé si han sido tus hijos, si han sido los otros primos, si han sido no sé quién, pero bueno, a mí me parece que esto tenemos que estar un poco vigilantes, tal. Es decir, sin dar importancia, sin acusar a nadie, pero diciéndole a tu hijo lo que no está correctamente, según tu criterio, y nada más, y en el momento en que ir haciendo planes más apetitosos para el niño que el que se vaya con sus primos, y a lo mejor pues con sus primos va menos veces, en fin, no sé, eso ya tendría yo que conoceros un poco mejor. Leemos otro. Buenos días, José María. Tengo 6 hijos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que los hijos deben de sufrir un poquito en el sentido que no todo es bueno para ellos. En mi casa solo tiene móvil la mayor de 16 años. Pero me pasa que muchas veces me pongo nerviosa porque veo que se faltan el respeto entre ellos y me cuesta buscar opciones para corregirlos. No me arrepiento de ir a contracorriente de la sociedad porque eso les hará personas. Gracias por el programa. Gracias a Radio María. Bueno, hombre, lo que yo en primer lugar lo que haría sería darte la enhorabuena. En segundo lugar, lo del móvil es de sabio, o sea, no darlo y procurar que la que tiene tenga cortado algunas cosas, que solo pueda acceder a algunas cosas para que, entre otras cosas, no pierda el tiempo. Y luego, por otra parte, el que se falten al respeto es relativamente normal. O sea, no darle mucha importancia porque no la tiene, porque es que es lo normal, está tratando a sus hermanos como trata a los compañeros de clase, pero luego sí decirle, mira, es mejor no hacerlo así, asado, pero no pillar un calentón gordísimo, sino que sepa lo que tú piensas, pero hombre, darse cuenta que cuando se calientan y tal, pues se dicen lo que se dicen en la clase, que es normal, o sea, que decir normal quiero decir que es habitual, que no pasa nada, no hay que preocuparse porque se falten al respeto. Si la falta de respeto es muy grande, pues se dice, oye, mira, mejor si lo que quieres es faltar al respeto de tu hermano, mejor que le digas que eres tonto, que en fin, que otras cosas que no voy a decir por la radio. Pero no pasa nada, o sea,
Yo creo que no hay que preocuparse y sí que doy la enhorabuena y que estés muy de acuerdo con tu marido, que por ahí es por donde se escapan los niños, muy de acuerdo con tu marido. ¿Que por qué se escapan por ahí los niños? Cuando la autoridad flaquea, cuando la autoridad duda, los de abajo hacen lo que les dé la gana. Eso está súper estudiado. Basta ver dudar a la autoridad para que los demás hagan lo que quieran. Eso está estudiado en los ejércitos, en todos lados. O sea, ante los subordinados, en este caso ante los hijos, lo que hay que hacer es no dudar, ponerse de acuerdo antes los padres de lo que le van a pedir a sus hijos. Y eso es lo que está pasando ahora. Matrimonios separados, matrimonios no separados, que dudan, eso son cosas de tu madre, eso son cosas de tu padre. Se le hace un daño tremendo a los hijos, porque entonces los hijos no obedecen, ante la duda no se obedecen y eligen siempre lo más fácil. Si lo más fácil es lo que le dice la mamá, pues ahí van. Si lo más fácil es lo que le dice el padre, tal. Y entonces ya, además de eso, lo que ocurre es que los padres pierden prestigio con esa duda. Los dos pierden prestigio. Y luego van y te preguntan, es que no tengo ninguna autoridad ante mis hijos. Probablemente habrá pasado por esa duda antes de decir una cosa. Buenos días, José María. Le pregunto, ¿por qué a los padres les cuesta tanto hablar a sus hijos de la sexualidad y por qué hay muchísimos padres que ni siquiera nunca los aconsejan respecto a eso? ¿A qué se debe? Esto merece un programa entero en este tema. Bueno, has hecho la pregunta de oro. Esta es la pregunta de oro. Pues sí, es verdad. Es decir, a las madres les cuesta mucho menos hablar de sexualidad que a los padres con los hijos. A los padres con los hijos varones les cuesta mucho más hablar de sexualidad, porque las madres hablan de sexualidad de una manera mucho más natural y los padres, cuando hablan de sexualidad con sus hijos, parece que le están contando a sus hijos la vida sexual suya. Es decir, que le están contando y eso les da mucha vergüenza. Es decir, que estoy de acuerdo contigo. Es decir, esa vergüenza tienen que superarla, porque es bueno para los hijos. No es lo mismo decir que esto me lo enseñó un amigo mío que decir esto me lo enseñó mi padre. Porque además de decir me lo enseñó un amigo mío, me lo enseñó mi padre, puede habérselo enseñado un golfo perdido. Por tanto, es mejor que los padres se adelanten el tema de la sexualidad. Y si a los padres les da vergüenza, pues ¿qué le vamos a hacer? Aquello que hice en un bar y no le da vergüenza, que se dice no sé cuánto, le da una vergüenza a los hijos. Pero la causa a mí me parece que es porque parece que uno está hablando de su sexualidad y las madres no tienen esa sensación. Y si la tienen, la superan con mucha naturalidad. Seguimos. Ya sabéis, el teléfono de los WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Y el del directo 91, para contarnos algo, 91 005 94 19. Y nos vamos a Toledo. Yolanda, buenos días. Buenos días, José María. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad que, mira, yo creo que es la primera vez que llamo al programa, pero tengo años escuchándote y de verdad, yo estoy casada, pero nosotros no tenemos hijos, mi marido y yo, pero yo tengo unos sobrinos que casualmente hemos pasado una semana un poco complicada y si uno muchas veces tiene la duda de que el Señor no le habla, yo lo he comprobado el día de hoy con este programa. Te comento un poco, yo no soy de España, yo soy de Nicaragua, mis sobrinos viven en Nicaragua, ellos tienen padres separados, su madre normalmente como allá en nuestros países es una madre joven y yo la he intentado decirle de que tiene que ser de una manera más amorosa y llevar a los niños más en la moralidad de la religión. Ella no es católica, ¿verdad? No visita ninguna religión. Sucede de que, como tú debes de saber, en Nicaragua estamos sufriendo un régimen no tanto como el de Venezuela, sino que ahora es contra la iglesia. Y ha sacado a casi todas las organizaciones de religiosas y hay muy pocos sitios donde se le puede dar educación en la religión a los niños. Y
El año pasado, bueno, te quiero comentar un poco. El año pasado yo fui a Nicaragua y yo le dije a ella, hay un centro que se llama Zacarías Guerra, Hogar Zacarías Guerra, y es de monjas, el único que queda allá en Nicaragua prácticamente. Y yo a mi cuñada le convencí que llevase a los niños, porque la niña tiene un grave problema, que le gusta coger lo ajeno. Y se junta con las amiguitas, con las del colegio, yo creo que con las más gamberras, porque cada vez va avanzando más. La semana pasada me ha estado llamando porque dice que ya no soporta a la niña, de que le está cogiendo cosas de la casa y de que ya no puede vivir con ella. Su padre vive aquí en España, pero su padre es un desordenado total. Entonces, he escuchado tu programa, le he pedido a Dios que me ayude porque ha estado llamándome para que le ayude y le dé una solución. En su momento yo casi le rogué que la llevase a este centro porque ahí van muchísimos niños de su edad, le ayudan muchísimo y tal, y ella no le vio la importancia. Entonces, ahora en este momento, yo no quiero decirle, te lo dije, porque evidentemente la niña ha avanzado muchísimo más en todos los problemas que ella tiene, que son problemas muy, amplios. El abandono de su padre se vino para acá, su madre ahora no la quiere, porque literal dice, yo no puedo vivir yo quiero a mi hija, pero yo no puedo vivir con ella, no la soporto. La niña ¿Pero tiene qué años tiene la 14 niña? años. ¿Qué años tiene la niña? Tiene 12 años. 12 Ya, años pero tiene. ¿cómo se puede, o sea, a una niña con 12 años, cómo se puede decir que no puedo hacer nada por ella? Pero bueno, se puede decir. Vamos a ver, yo lo que te diría es, o sea, claro, es que yo tendría que conocer un poco, porque si no esto no sería muy profesional. Así es. Pero el amor, los corazones incluso de piedra, los termina derritiendo. Yo lo he visto en ocasiones, que el amor termina derritiendo los corazones de piedra. Y entonces yo lo que haría sería hablar con la hija, si es posible llevarla a ese sitio. Y yo creo que el coger cosas, vamos a ver, ya tiene 12 años, ya sí se da cuenta de lo que hace, pero tampoco, digamos, hay que hablarle en positivo, es decir, decirle, mira, es mejor no hacer esto porque, pero claro, todo eso implica, o sea, es que implica una especie de formación que rodee todo eso, porque si estás diciendo no puedo querer a mi hija, no puedo vivir con ella, no sé cuánto, no cojas cosas, a la niña le entra por un oído y le sale por el mismo, no es que le salga por otro, le sale por el mismo. Es decir, que dile a tu hermana que si quiere que me escriba al programa La Vida Como Es @radiomaria.es y yo le contestaré como más despacio, incluso si me pone su teléfono yo le contesto por una llamada telefónica de estas por WhatsApp para poder hablar, o sea, porque es que si no, lo único que me ha dicho es, tiene una niña que es muy conflictiva, que no puedo aguantarle y que coge cosas ajenas. ¿Y qué quiere que yo diga? Pues son pocas cosas, o sea que hablando podría haber más cosas con ella. Muchas gracias por llamar y por la preocupación que tiene. Seguimos. Inés desde Dinamarca, tenemos aquí varios teléfonos, que no nos cuelguen. Y José Bernardo de Ceuta, después vamos con Inés. José Bernardo, buenos días. Buenos días, bendiciones de nuestro Señor Jesús. Pues nada, yo tuve ya el privilegio de poder hablar con usted y claro, no tengo hijos, no puedo opinar, no sé lo que es ser padre, pero por ejemplo, sí que soy hijo, mis padres ya fallecieron y ya le conté una vez mi testimonio, por ejemplo, yo en el caso, que por ejemplo mi padre era hindú, mi madre católica, entonces yo me crié entre dos religiones y la verdad, yo recuerdo siempre a mi padre ser un hombre muy educado, muy correcto. Y entonces, claro, siempre nos han enseñado eso, unos valores, unos principios, el comportarte en la sociedad. Y yo todos los hindúes que he conocido aquí en la ciudad de Ceuta, por ejemplo, conocí unas familias que son de la rama hindú, de los Sikh, estos que llevan el turbante, y yo vi a sus hijos y cada vez que esos niños hablaban conmigo, el usted por delante. Yo tengo 51 años y cada vez que me hablaban, el usted por delante. Y yo se lo decía a su padre,
hay que ver a sus hijos con el respeto. Y entonces me dijo, porque yo le he dicho a mis hijos que desde pequeño a todo el mundo le tienen que hablar de usted. Entonces, claro, él influye mucho lo que los padres inculquen a los hijos. Ahora, el que coja a los hijos y los suelte a la calle como si fuera un perro, pues como dicen, educar a los niños y no castigarán a los hombres, ¿no? Entonces, por eso yo no tengo hijos, pero recuerdo siempre de mi padre ser un hombre muy educado y siempre nos enseñó pues comportarnos en la sociedad, el ir a un sitio, el guardar una cola, el preguntar quién es el último. Entonces, claro, si eso te lo inculcan desde niño, pues yo creo que después te valdrá, como dice el libro no sé si es el libro de Deuteronomio, ¿no? Cuando dice, adoctrina y disciplina a tu hijo en el temor de Dios, en su palabra, y cuando él sea mayor, te lo agradecerá, ¿no? Venga, pues muchísimas gracias. Hombre, por Dios, gracias a ti, José Bernardo, y además, amén, no tengo que comentar nada de lo que has dicho, estoy de acuerdo absolutamente. Bueno, tenemos aquí un correo que dice don José María, como siempre, la vida misma, le felicito una vez más, yo se lo envío a mis contactos que creo les puede ayudar y con mis hijos, aparte de mandárselo, les comento anécdotas, testimonios que son un lujo, pues es lo más fácil de entender y se ve uno reflejado en muchos casos. Que la Virgen siga ayudándole a ayudar. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a Radio María y gracias a ti por escribirnos. Muy bien, seguimos. Inés, Dinamarca, buenos días. Buenos días. Bueno, como a lo dicho, vivo en Dinamarca, tengo 3 hijos. Con mi marido, el mayor tiene 14 años y pertenecemos al camino neocatecumenal y hemos, desde que los niños están pequeños, pues educado a los niños bajo esta educación o orientación cristiana, atendiendo Eucaristía, los laudes en familia los domingos. Él ya tiene su propia comunidad, el mayor de 14, e inclusive va a los encuentros con sus padrinos de posqueresima. Pues resulta que él a los 13 años, el año pasado, él tiene su móvil, pero él solo tiene permitido el WhatsApp por asuntos de comunicarse conmigo y con sus abuelitos que viven en Nicaragua y en Portugal. Pues el niño instala sin pedir permiso el Snapchat y yo en los controles del teléfono que le hago, pues descubro que instaló esa aplicación, se lo comento al papá y nos rayamos con él y conclusión, le quitamos el teléfono por más de un mes. Yo quedé tan asustada esa noche que el niño, el día que le quitamos el teléfono, porque yo pensé se va a suicidar, era tanto el enojo de él, de una manera que nunca lo había visto y a mí me asusta. Yo al día siguiente me voy a hablar con mi sacerdote y me dice, aquí hay un problema, y es que yo como madre, he sido la que ha andado detrás de él, he sido el padre, y esto no te corresponde a ti. Al momento de hablarle al niño sobre sexualidad y todo lo que puede o no puede hacer, la mano dura en casa, has sido tú, le has quitado el trabajo a tu marido. Tú tienes que ser la madre, sí orientar, pero la mano de la casa, la figura, tiene que ser el padre. Pues yo bajé mis banderas, le entregué el caso al papá y la verdad que las cosas puedo decir que han sido mucho mejor, porque el niño ve una autoridad paterna en casa y que es importante para él también que la aprenda y sentir de que, a ver, la formación para él también en el futuro. Pero yo le he dicho, porque claro, él quiere vivir aquí igual que el resto de niños, el resto de su clase, y me pide permiso para hacer cosas que hacen sus amigos, y claro, aquí hay reglas, le digo yo, nosotros somos diferentes, pero eso no le entiende, y es una frustración muy grande tanto para él como para nosotros los padres, porque vivimos en una cultura de que es muy secularizada, y él me dice ayer, mamá, es que tenemos muchas reglas y yo no aguanto más. Mi hermano menor de 12 años, sus amigos hacen más cosas que yo hago y no puede ser. Lo mismo nos invitaron esta semana a hablar del consumo de alcohol y sexualidad en su escuela. Y yo levanto la mano y digo, es que yo me siento completamente desubicada aquí, yo no sé qué estoy haciendo. Porque que yo sepa, mi hijo no va a fiestas ni consume alcohol, y menos tiene sexo. O sea, y eso, ir contracorriente aquí es muy difícil. ¿Y hasta dónde decirle a él, tú eres diferente y tú puedes hacer esto y no puedes hacer esto que tus demás amigos hacen? Y eso. Vamos a ver, mira, sería muy importante que yo estamos en una sociedad donde todo tiene que ser fácil, incluso la religión. Antes de ayer leí en el periódico que habían matado a 50 cristianos en Nigeria por ser cristianos. A los primeros cristianos, hasta Constantino, hubo 300 años que por el hecho de ser cristianos
se mataba a la gente. Es decir, el cristianismo exige muchas veces cruz. Entonces, si la cruz que le estás exigiendo a tu hijo es, pues eso, el no beber alcohol con 14 años, tampoco es para volverse loco. Aunque yo entiendo que él quiere ser, digamos, no quiere ser un bicho raro. Pero todo eso, explicárselo, que se lo explique su padre y que su padre también le explique las dificultades que él tiene, las dificultades que él tiene en el trabajo, y que un cristiano actualmente en la sociedad actual tiene que ir contracorriente. Y si realmente va contracorriente, será respetado por la gente más valiosa de su clase, porque verán que es un chaval coherente y tendrá personalidad. Todo esto que su padre se lo diga con agrado, con orgullo del hijo. Si quiere, lo que puede hacer es bajar el podcast del programa y ponerle este tema final, la pregunta que has hecho, ponérsela al chaval. Le ayudará. Y aquí los que me están oyendo, rezaremos por tu familia. Enhorabuena. Y ha llegado el momento cumbre del día, que es decir lo de siempre. No podemos seguir, porque esto sí que lo para el Ángelus, y esto no hay, el Ángelus es a las 12. O sea que muchísimas gracias, hasta la semana que viene, que tengan un buen día. Un abrazo. Y así finaliza en Radio María La Vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.